Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has acaso comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida.
Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Al hombre dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo, y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel, y con ellos los vistió. Entonces Yahvé dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y a tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hoy hemos escuchado, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es de lo que hoy Dios nos habla por medio de su palabra? Por medio de su palabra, hoy Dios nos menciona al animal astuto que engañó a la mujer para que pecara. Y sobre ese engaño, las consecuencias que surgieron. La primera es que nosotros cargamos con la muerte que nos llega a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué digo con la muerte? Porque cuando Dios hizo al hombre y lo hizo a imagen y semejanza de él, Dios lo hizo para que viviera para siempre, para que el hombre no muriera nunca. Con esa intención Dios formó al hombre y lo hizo. A consecuencia del pecado que cometió Eva y que hizo también pecar al hombre, nos acarrió la muerte. La muerte de la cual hoy todos los seres vivos padecemos en el momento que nos toca partir de este mundo. Y hoy Dios nos recuerda eso. Y nos lo recuerda con la intención
de que tenemos que estar bien listos, porque el enemigo va a querer engañarnos de una y de mil maneras, así como lo hizo con Eva, por medio de la serpiente. ¿Y cómo fue que engañó a Eva y la hizo caer? Eso es algo en lo que hoy Dios nos dice que pongamos mucha atención, porque la serpiente utilizó toda su astucia para engañar a Eva y hacerla comer del fruto y así pecara. Y luego Eva hiciera comer al hombre y también pecara. Y de ahí nos acarreara la muerte a todos los seres humanos, a consecuencia de la desobediencia a Dios. ¿Por qué la desobediencia? Porque Dios ya les había dado la orden que podían comer de todos los árboles del jardín de Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, les dijo. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes morirán. Y desgraciadamente así fue. Comieron de ese árbol y acarrearon a toda la humanidad a que murieran. ¿Por qué? Porque comieron del árbol del conocimiento y del bien y del mal. ¿Y qué acontece con esto? Que para la mala suerte de la humanidad, el conocer lo bueno y lo malo perjudicó al hombre en que se inclina por lo malo en vez de por lo bueno. Y al inclinarse el hombre por lo malo, viene la consecuencia de la muerte. Porque lo malo es lo que acarrea el pecado, hermanos. ¿Y a qué voy con esto? A que toda la humanidad, todos los que vivimos en este mundo, tanto tú y como yo, se inclinan a lo malo. Por eso el mundo está puesto de cabeza, porque la humanidad prefiere lo malo que lo bueno. Y al conocer lo malo, nos conduce a la muerte. Antes de que Eva comiera del fruto y Adán comiera del fruto, ellos no conocían lo malo. Conocían lo bueno nomás, hermanos. Sí, lo bueno ya lo conocían. ¿Por qué? Porque veían la obra de Dios. La obra que Dios había hecho, tanto en hacerlos a ellos como en hacer todo lo que veían sus ojos. Desde el mundo, los árboles, los animales, los frutos, el sol, el aire, o sea, todo. Y todo era bueno a los ojos de ellos porque era bueno. Por eso Dios les advierte que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Porque al comer del fruto del árbol del bien y del mal, iban a conocer lo malo. Y al conocer lo malo, los iba a conducir a la muerte. Por eso les dice que el día que coman de ese árbol, morirán. Porque al conocer lo malo, conocen y van a la muerte. Por eso es que la desobediencia de aquel entonces ha acarreado a toda la humanidad a la muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano se inclina más a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y acuérdate, lo malo es lo que lleva a la condenación del hombre y lo conduce a la muerte. Pero dejemos que la palabra de Dios nos explique cómo fue de astuta la serpiente utilizada por Satanás para engañar a Eva, para que comiera de ese fruto. Eso nos tiene que servir de experiencia, cómo trabaja Satanás para engañar
a la humanidad y hacerla pecar. Hay que poner mucha atención, hermanos, en cómo fue que la serpiente pudo lograr engañar a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Para que Eva pudiera comer del fruto del árbol del bien y del mal. Hay que poner mucha atención, hermanos. Pongamos mucha atención a la lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La serpiente era la más astuta de todos, y era por el medio que Satanás iba a utilizar para engañar a Eva y comiera del fruto prohibido, o sea, del árbol del bien y del mal. Dice la palabra de Dios: del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La serpiente empieza a tener una comunicación con Eva y le dice: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de los árboles del jardín de Edén? Ahí empieza la serpiente a introducir a Eva para que coma. Le hace una pregunta, que si es cierto que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol de los del jardín de Edén. Entonces la mujer le respondió a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, le dice la mujer, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La mujer le contesta a la serpiente que pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol que se encontraba en medio del jardín, que era del bien y del mal. Le dice la mujer a la serpiente, porque todavía le dice, Dios nos dijo que si comemos de él, moriríamos. Entonces la serpiente la oye y la serpiente le contesta a Eva y le dice: la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo bueno y lo que no es bueno. La serpiente astuta le menciona y le dice a la mujer que Dios es mentiroso, diciéndole que no es cierto que morirán. Fíjate, la serpiente ultraja las palabras de Dios diciéndole a la mujer que no es cierto que morirán. Dice: si tú comes de ese árbol, no es cierto que morirás. Al contrario, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a conocer lo que es bueno y lo que no es bueno. Y sí lo van a conocer y lo conocieron. Pero lo que no sabía Eva era que al conocer lo malo, era lo que los iba a conducir a la muerte. ¿Por qué? Porque viene la desobediencia. La desobediencia hacia lo que Dios les había dicho. Y eso es lo malo. Y por eso es que toda la humanidad morimos. Por la desobediencia que se cometió al principio de Eva y Adán. Y sigue diciendo el relato: la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Después de que la serpiente le dice a la mujer que Dios es un mentiroso, porque si comen de ese árbol no morirán, a la mujer le empieza a traer más ese árbol.
y le empieza a traer la curiosidad del conocimiento. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Dice la palabra de Dios, que la mujer tomó de su fruto y se lo comió. La mujer tomó del fruto y se lo comió. O sea, que le creyó a la serpiente cuando le dijo que no morirían, y desobedeció las palabras de Dios cuando les dijo que el día que comieran de ese árbol morirían. Fíjate cómo utiliza la astucia Satanás. Te hace creer que Dios es un mentiroso en lo que dice, para que caigas. Te hace creer que las cosas realmente no son como Dios las dice. Porque así le hizo creer a Eva. A Eva le hizo creer que Dios era un mentiroso. Que porque Dios sabía que el día que comieran de ese fruto, no es cierto que morirían. Y la convence a que coma, diciéndole que el día que coma se van a hacer como dioses, que van a conocer lo bueno y lo malo. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Cuando Dios nos dice algo para nuestra vida, nos lo dice sabiendo lo que es por nuestro bien. Aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Pero si Dios te lo dice por tu bien, hermano. Fíjate bien, Dios les había dicho a Eva y a Adán que no comieran de ese fruto, por el bien de ellos, porque el día que comieran iban a morir. Se los dijo por el bien de ellos. ¿Y qué ocurrió? Que Eva confió y creyó en las palabras de Satanás, que le hacía entender que Dios era un mentiroso y que no era cierto que morirían, que al contrario, al comer ellos serían como dioses que conocerían lo bueno y lo que era malo. Y eso fue algo con lo que la serpiente engañó a Eva. Y Eva, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios, que tomó del fruto del árbol y comió de él. Entonces la serpiente logra convencer a Eva y Eva toma del fruto y se lo comió. Pero eso no quedó ahí. Eva arrasó con su marido, porque dice la palabra de Dios, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. O sea que no nomás fue el comer ella, sino que también arrasó con su marido. Y a consecuencia de eso, los dos pecan. Los dos desobedecen la palabra de Dios y obedecen la palabra de la serpiente, que le dijo a Eva que no moriría. Entonces, la palabra de Dios sigue diciendo: Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Yahvé se presenta ante el hombre y le dice: ¿dónde estás? Entonces el hombre contesta y dice: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y Yahvé Dios le replica:
¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Y resulta que se habían comido. Y al comer del árbol, pues resulta que se les abren los ojos para ver lo bueno y lo malo. Antes de comer del fruto, ellos veían lo bueno que Dios había hecho, pero no veían lo malo, porque Dios no quería que vieran lo malo, porque Dios sabía que el día que vieran lo malo, iba a ser su muerte de ellos. Y sí es cierto, amados, es muy cierto. A ver, dime tú, ¿qué es lo que hace que el hombre muera? Sus malos actos en su vida. Esos malos actos que el hombre comete en su vida es lo que le ocasionan la muerte. En cambio, lo bueno que hacemos nos ocasiona vida. Por eso Dios no quería que Eva y Adán conocieran lo malo, porque lo malo los iba a conducir a la muerte. Y lo malo empieza desde la desobediencia a Dios, a la orden que Dios les había dado. Desde ahí ya empieza lo malo. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios. El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. La serpiente me engañó y he comido. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Yahvé, Dios, dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. O sea, la serpiente condujo al pecado que Eva y Adán cometieron. La serpiente astuta, que fue movida ¿por quién? Por Satanás, por el enemigo de Dios. Por eso Dios le da su sentencia y le dice que por haber hecho eso, ella será maldita y se arrastrará, será maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y se arrastrará sobre su vientre y comerá tierra por todos los días de su vida. Por haber hecho que Eva y Adán pecaran, recibe su castigo. Pero no queda ahí la situación. Dios también le dice a la mujer: le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te faltará un hombre y te dominará. Darás a luz a tus hijos con dolor. Y así ocurre. Hay mujeres que dan a sus hijos con mucho dolor. Anteriormente, en los tiempos aquellos, la mujer daba a luz a sus hijos con mucho dolor. Tanto así que había mujeres que morían en el parto, del dolor tan inmenso que era traer un hijo al mundo. Ahorita en la actualidad, como estamos en la ciencia y en todo lo que es la actualidad, ya la mujer no sufre igual. Pero en aquellos años la mujer sufría mucho cuando traía a luz a un hijo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque también
Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Fíjate bien, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento para los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortenzas que comas. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Por eso es que el hombre tiene que trabajar todos los días de su vida para dar el sustento a su familia, para dar el pan de cada día, porque así lo estipuló Dios desde que se cometió el pecado, la desobediencia que cometió Eva y Adán. Por eso le dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepan que eres polvo y al polvo volverán. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, porque por ser la mujer de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y a tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Y así fue como Dios los expulsó del jardín del Edén, para que trabajaran la tierra de la que habían sido formados. Así fue como Dios los expulsó del jardín del Edén, donde tenían todo para poder vivir en paz y felices. Y por la desobediencia, ya todo les iba a costar con el sudor de su frente, con el trabajo de día a día. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y con esto terminamos. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Porque acuérdate bien, al ponerla en práctica, primeramente estamos siendo obedientes. ¿A quién? A Dios, que es lo más importante en nuestra vida. Ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida. Entonces, si ponemos en práctica lo que Dios nos dice en nuestra vida, vamos a estar siendo obedientes, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, el Dios verdadero. Gracias te doy, Padre Dios Yahvé, por otro día más de vida que me has permitido vivir. Gracias te doy porque me das día tras día salud y fuerzas para poderme incorporar y poder hacer todas mis actividades día a día. Gracias por los alimentos que me das también día a día. Gracias por las bendiciones que derramas sobre mi persona y sobre toda mi familia, Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, quiero pedirte humildemente, Señor, que nos cuides y nos protejas de Satanás, que nos quiere devorar y nos quiere destruir. No permitas que Satanás se apodere de nuestra vida y nos destruya. Acuérdate, Dios mío, que el que nos hizo y nos formó y nos dio la vida eres tú, Padre Dios Yahvé. Entonces,
Te pertenecemos solamente a ti, Dios mío, y no permitas que seamos arrebatados de tus manos, oh Padre Dios Yahvé, sino que al contrario, protégenos y defiéndenos de las garras de Satanás, y danos sabiduría e inteligencia para que podamos actuar con sensatez y podamos actuar de la manera correcta como tú quieres que actuemos en nuestra vida, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Y queremos alabarte con esta alabanza, pero también queremos agradecerte lo que tú nos das día tras día, oh Padre Yahvé, reconociendo que lo que tenemos y lo que somos es gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé, porque tú nos bendices día tras día y tú nos lo das día tras día, oh Padre Dios Yahvé. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre, Papito hermoso. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti.
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre. Y nos guíe por el camino correcto que tenemos que seguir caminando.